Buenas tardes. En esta ocasión vamos dando seguimiento pues a lo que es el video introductorio sobre psicología. En esta ocasión vamos a empezar un vistazo rápido sobre pues las bases filosóficas, bases psicofisiológicas, bases neurológicas, posteriormente, no en este mismo video, claro está, de la psicología. No, aclarando el punto, esto no pretende ser de una manera formal una aproximación histórica completa sobre todos los autores que han contribuido desde el principio de la humanidad al desarrollo de la psicología. Solamente se mencionan algunos grandes teóricos, aquellos que se consideran más relevantes, pues para ejemplificar de una manera muy sencilla justamente esa herencia que hace de la psicología una ciencia. Bien, el primer bloque de teorías que vamos a revisar a partir de ahorita se llama Psicología del Espíritu. Nada más me aquí como que tuve un problema con el título, no salió el título. Bueno, es Psicología del Espíritu. Esta psicología o esta caracterización la podemos definir de manera muy sencilla como toda aquella postura psicológica que se presenta en la historia de la misma psicología anterior al trabajo y obra de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt fue un psicólogo que daba clases en Leipzig, en una universidad en Alemania, que se le considera el fundador de la psicología científica en años, bueno, a principios del siglo antepasado. No, más o menos a mediados del siglo antepasado, ¿sí? Básicamente, Wundt es el que establece esta corriente modernista, esta corriente científica de la psicología. Por lo tanto, todo lo que ocurrió antes de Wilhelm Wundt, en su general, David Hottersall, que es un historiador en psicología, lo considera psicología del espíritu. Y en este caso, para poder hablar un poco de este tema, podemos entenderla de manera muy sencilla como aquellas corrientes psicológicas o filosóficas que justamente emergen de la filosofía, de un marco filosófico original. Hay que recordar también que en el caso de lo que es la historia de la psicología y de la filosofía, pues compartimos una historia muy similar. Justamente los grandes filósofos fueron quienes en un principio establecieron pues, los fundamentos de la psicología como disciplina científica. Justamente al especular, al preguntarse por qué existían ciertas cosas, por qué pasaba esto. Si recordamos un poquito la definición anterior que se dio de psicología, ciencia, tratado, descripción del alma, pues justamente en esa concepción de lo que es el alma es donde versaron finalmente la mayor cantidad de posturas en este periodo histórico, lo que es la psicología del espíritu. Aunque también había una marcada influencia de las incipientes ciencias empíricas que obviamente también se dieron en un contexto de la cultura griega y posteriormente y eventualmente en la cultura romana, pero principalmente en la cultura griega. Y hablando de los griegos, pues le corresponde justamente a un filósofo llamado Almenón de Crotón realizar la primera aproximación racional acerca de la enfermedad. Hay que destacar que antes de la psicología del espíritu existía la psicología de la antigüedad, que en esencia se caracterizaba por pues considerar la mente o el alma como un atributo, como una esencia divino, algo que impulsa la vida o que le da esencia vital. Y también en ese sentido, la concepción sobre las enfermedades, pues eran principalmente cuestiones que tenían que ver con una situación de posesión demoníaca o influencia de los dioses. Para Almenón de Crotón, la salud, en lo general, no nada más a nivel físico, va a ser psicológico, perdón, va a ser el equilibrio de los sistemas corporales, es decir, es el primer filósofo de la antigüedad que le da un giro radical y extremo
a la concepción, digamos, sobrenatural de la enfermedad mental. Esta situación, pues, generalmente implicó un movimiento, pues, muy grande, porque finalmente ya se empezó a hablar de enfermedades del cuerpo, sin contar la parte divina o la parte sobrenatural, pues, a grandes rasgos, y también se empezaron a investigar o se empezaron a observar acerca de lo que son las enfermedades psicológicas o trastornos mentales o psicopatología. A otro doctor, también de la antigüedad, médico más bien, otro médico que también le corresponde aportar su granito de arena al entendimiento de la psicología desde una vertiente naturalista o empírica, pues fue el célebre Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos, entre otras cosas, también lo recordamos como el padre y fundador de la medicina moderna, ¿sí? Donde él afirma que toda enfermedad siempre va a tener una causa natural y que por lo tanto esto va a hacer que la labor del médico sea descubrir cuál es esa causa natural. Y esa causa natural pues puede emanar justamente de algún desequilibrio, como bajo la postura del anterior filósofo, de algún sistema corporal. Por lo tanto, Hipócrates también consideraba justamente que todos los sistemas del cuerpo, el cuerpo en sí mismo y la mente, pues actuaban de manera conjunta para garantizar o para dar a la persona esa salud. Por lo tanto, el tratamiento que daba Hipócrates para las enfermedades, tanto médicas como psicológicas, pues era de naturaleza empírica, era un tratamiento naturalista, natural, ¿sí? Otra aportación que también da Hipócrates es justamente la lateralización de las funciones motoras por la observación aguda, donde Hipócrates, siendo un observador muy aversado, una persona muy observadora, pues se dio cuenta que justamente algunas personas tenían, ¿cómo decirlo? Tenían habilidades más desarrolladas en cierto hemisferio que otras. Es decir, había personas zurdas y había personas diestras. Y justamente esto, digo, a lo mejor en la época yo imagino que habría sido una situación en realidad poco relevante. Pero Hipócrates empezó a dar cuenta que había justamente una diferenciación entre ambas personas, ¿sí? Ahora, en ese sentido, podemos también entender una cosa muy importante. Cuando hablamos de, por ejemplo, Hipócrates, otra de sus aportaciones más célebres y por la cual es ampliamente reconocido, se llama el arte de curar, donde Hipócrates, como insisto, una persona muy observadora, describió, o es la persona, la primera persona de la antigüedad que describe con lujo de detalles algunas formas de trastornos mentales. Primero, la melancolía. La melancolía la vamos a considerar como una tristeza, un sentimiento de tristeza que no es tan intenso como para poder llamarle depresión, pero que también obviamente pues no es algo normal. Es decir, un sentimiento de tristeza pues más severo, pero no tan grave como para llegar a ser diagnosticado como depresión, que también se encarga de definirla, porque justamente cuando se habla de tristeza, digamos sería, en ese sentido, como el continuo sería eh, tristeza, melancolía y depresión. O sea, es decir, él describe justamente los otros dos, digamos, estadios de la tristeza. La melancolía, que era un grado más elevado que la normal, y finalmente la depresión, que resultaba también en esa época, al igual que en la presente, un trastorno, una enfermedad incapacitante. También describió la manía. La manía la podemos considerar como una falta de control de la impulsividad, un sentimiento de euforia, un sentimiento también de omnipotencia, es decir, la persona maníaca, no maniática, la persona maníaca no es que esté alegre, muy contenta, simplemente pareciera ser que está como que muy, pues como llena de energía, llena de vitalidad, pero en un sentido un tanto patológico.
Es decir, es una persona que está como que muy excitada, muy alterada, muy así, muy acelerada, diríamos actualmente. La fobia, que podemos definir como un terror, un pánico eh, severo, incluso grave, ante la presencia de un objeto específico, donde justamente la clasificación anterior, antes del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, en su quinta edición, que es el texto oficial para estudiar y aprender psicotrastornos, antes era, por ejemplo, algunas fobias muy comunes, era la agorafobia, miedo a los espacios abiertos, claustrofobia a espacios cerrados, eh, de repente también estaba la aracnofobia, fobia a las arañas, una muy rara que se llama fobofobia, que era miedo a tener miedo. También tenemos, por ejemplo, algunas otras fobias específicas, hidrofobia, miedo al agua, brontofobia, miedo a los truenos, ailurofobia, miedo a los gatos. En lo general a cualquier animal sería zoofobia, en lo general a cualquier insecto sería entomofobia. También tenemos otra muy común, sobre todo a partir de los años 90, de la mano del surgimiento de la película esta de terror del payaso asesino, de eso, de Stephen King, que es la coulrofobia, que es el miedo a los payasos, ¿sí? Entonces, tenemos estas fobias que finalmente son como que muy significativas porque en esencia es un temor irracional, bastante incapacitante, que exclusivamente se presenta cuando se ubica o se identifica o se anticipa nada más la presencia del objeto que la provoca, o es decir, el objeto fóbico. Esto también lo revisó Hipócrates. Otro trastorno que también describió es la paranoia, que es una idea de autorreferencia donde el paciente que la sufre piensa que hay un complot muy bien elaborado en su contra para matarlo, para hacerle daño, para lastimarlo, etcétera, ¿sí? Esto sería obviamente un trastorno delirante, es el nombre actual, con contenido persecutorio, anteriormente llamado paranoia. Y también por último, la histeria, que justamente la histeria, por su significado etimológico, significa útero caído, donde la persona, la paciente histérica, ¿sí? Básicamente manifestaba algunos signos fisiológicos, algunos signos neurológicos que tenían que ver con entumecimiento, parálisis, insensibilidad de ciertas partes del cuerpo, pero que no correspondían con ¿cómo decirlo? Con una enfermedad neurológica como tal, ¿sí? Es decir, no había, por ejemplo, una causa evidente de un golpe en la cabeza, una lesión, etcétera, que pudiera provocar esta situación. Simplemente la persona estaba aparentemente sana, pero tenía una alteración en los músculos, en las extremidades, pero que estaba relacionada con alguna situación de tipo generalmente emocional. Cuando siglos más tarde Freud la describió, pues se dio cuenta que también las pacientes histéricas generalmente eran sexualmente reprimidas y de alguna manera pues se le atribuyó como esa connotación de que era una enfermedad que tenía que ver con la insatisfacción sexual, ¿sí? Y tal vez el legado, perdón, más importante que nos da Hipócrates es la primera descripción empírica sobre lo que es la personalidad, que en este caso se llamó su obra Teoría Humoral del Temperamento y la Personalidad, donde él decía que la personalidad, es decir, la forma en la que somos, que es relativamente estable y no suele cambiar con el paso del tiempo, se debe fundamentalmente a la presencia, exceso o carencia de 4 líquidos o fluidos corporales. La bilis negra, que provoca personas muy temperamentales, hasta cierto punto, muy viscerales, muy racionales, ¿sí? No racionales, muy bien, muy irracionales, más bien, muy como que reaccionan con todo, ¿sí? Tercos y melancólicos. Esa era la bilis negra.
La bilis amarilla, él decía que quienes tenían exceso de esta bilis iban a ser irascibles, muy corajudos, muy enojones, obviamente, con tendencia a la manía, y aparte eran lo que pudiéramos llamar ahorita, coloquialmente y de cariño, las famosas personas que son llamadas de metate. Se prenden con facilidad, pero así se apagan, ¿no? Pero cuando se prenden así como que hacen mucha bulla, mucho escándalo, o sea, se prenden y queman todo, ¿no? Y después se acaban de apagar los minutos, ¿no? Las flemas, ¿qué decía Hipócrates? Tienen que ver con el hecho de ser apático, nada me interesa, nada me mueve mucho, así como que qué flojera. Son personas que eran de repente muy apáticas, muy torpes, muy flojas, pero no en el sentido de la holgazanería, sino de unas personas que hasta cierto punto no era tan fácil que reaccionaran emocionalmente ante ningún estímulo. Es decir, de repente cuestiones que a lo mejor en otras personas normales les generaba una respuesta emocional casi automática, en el caso de los flemáticos no, eran personas que ocupaban algo extremadamente fuerte para apenas empezar a manifestar una reacción emocional. Y por último, la sangre. En el caso de la sangre, Hipócrates decía que las personas que tenían mucha sangre eran animados, buena onda, alegres, fiesteros, pachangueros y en lo general optimistas. Cabe decir actualmente que esta teoría de los humores, pues lógicamente ya no tiene ningún tipo de vigencia, ya no se manejan, ya no se habla de humores, pero tan vigente sigue con el paso de los siglos que pues se menciona su aportación fundamental al intento de explicar al ser humano y sobre todo la pregunta específica de por qué somos como somos. Entonces, ese es su valor cultural. Ya es un valor histórico-cultural, ya no tanto con un valor, pues digámoslo, práctico o científico actualmente, porque finalmente ahorita ya no hablamos de temperamentos, bueno, ya no hablamos pues de estos humores. Seguimos hablando de temperamento como la parte biológica de la personalidad que es heredada y también seguimos hablando de carácter como la parte aprendida de nuestra personalidad, pero ya no tiene que ver con lo que es la presencia, ausencia o exceso de esos humores. De la mano de Hipócrates tenemos a otro científico, otro doctor, Galeno de Alejandría, que en su libro De Usu Partium es la primera persona que se encarga de describir las estructuras y funciones del cuerpo. Ahorita, bueno, de repente diríamos, pues era un anatomista, ay, qué padre, no sé qué, uy, qué colaboración tan grande, ¿no? Porque ahorita, pues lógicamente, ya todo el mundo podemos ver una radiografía, de repente podemos, bueno, tal vez en las escuelas de medicina, pues una autopsia, justamente para ver cómo son las personas por dentro. Pero en esos años era una situación completamente impensable. De hecho, pues esta misma tradición o esta misma actitud de no permitir que una persona pues cortara un cadáver era considerado pues una falta grave. En el caso de la Edad Media se persiguió, la Iglesia Católica persigue de manera muy activa a médicos practicantes que estaban intentando estudiar la anatomía del ser humano a través de la disección de cadáveres. Si para mala suerte de alguno de ellos eran cachados en su tarea de desenterrar un cuerpo, llevárselo y abrirlo para dibujarlo, pues se les costaba la vida. Les podía llegar a costar la vida o mínimo un castigo pues ejemplar. Y cuando hablo de ejemplar es un castigo muy fuerte, muy atroz, ¿sí? También hablaba a Galeno acerca un libro que él escribe que se llama Sobre las pasiones y el alma. Él nos menciona que nos da un método para reconocer y lograr la curación de esas enfermedades del alma o psicopatología, que sería la traducción etimológica de enfermedades del alma, ¿sí? En ese sentido, él dice que las enfermedades del alma van a surgir siempre de las pasiones que tiene el ser humano, como por ejemplo el enojo,
es básicamente el rencor, el odio, el miedo o el terror, el que sería el nivel superlativo, la pena o pesar, que sería como la depresión, la envidia y la lujuria violenta. Es decir, este señor, Galeno, pues ya empezaba también a aportar una cuestión pues más orientada a dar un diagnóstico y justamente a buscar una causa etiológica. Pero algo muy importante que señalaba Galeno es que el paciente carecía de la razón o perdía la razón o el raciocinio al momento de estar enfermos. Por lo tanto, la terapéutica de Galeno pues era básicamente entenderlos, comprender su punto de vista de la situación y pues sobre todo hacer que ellos entendieran o conocieran su propia vida, su propia historia, sus propios síntomas para finalmente lograr esa curación. En la actualidad, este enfoque se le conoce como fenomenología, que es la descripción de un fenómeno, pero de manera subjetiva, es decir, para mí, ¿cómo lo interpreto? ¿No? Finalmente es una interpretación, sí, completamente de acuerdo, pero pues busca esa parte, ¿no? De, por ejemplo, pues realizar esta situación de poder entender el punto de vista de la persona, pero siguiendo sus propios códigos hermenéuticos, es decir, sus propias normas de interpretación. ¿Sí? Permítanme un poquito. Y llegamos así, bueno, llegamos casi en la recta final, llegamos a Sócrates, gran Sócrates, que también fue, como la mayoría de los filósofos de la época, una persona muy observadora, pero aparte de esto fue una persona muy escéptica. No creía todo tal cual se lo decían. Básicamente esto es justamente la base de su teoría. Básicamente también él cuestionaba todo aquello que implicaba alguna afirmación o que era impuesto como realidad absoluta, incuestionable, por algún agente de poder. ¿Sí? Por lo tanto, la psicología, digamos, la aportación de Sócrates a la psicología es justamente esa actitud indagatoria que se conoció siglos más tarde como un método mayéutico o diálogo socrático, donde la persona pues logra realizar una aproximación racional a la explicación de un fenómeno. Y obviamente dentro de esto, ok, esto va en contra finalmente de lo que era pues el contexto teológico o metafísico sobrenatural que imperaba en la Grecia de esos días. Es decir, pues el mundo se mueve por voluntad de los dioses, punto, y hazle como quieras, ¿no? La gente se enferma por igual, por un castigo divino, alguna cuestión demoníaca, o bueno, en algunos casos porque pues los dioses lo permiten, en pocas palabras. Pero justamente eso es lo que le chocaba a Hipócrates, ¿no? Perdón, a Sócrates, que la gente a lo mejor cuestionara algo sin un argumento racional y solamente porque alguien nos dice que es, yo creerlo tal cual. Él decía justamente en la parte última de la diapositiva que la verdad nunca se define por la autoridad absoluta, sino que descansa en cada mente, ¿sí? Cada cabeza entonces es un mundo y justamente va a haber realidades o verdades según el número de cada mente o cada persona exista. Otros aportes también de Hipócrates, el aprendizaje por descubrimiento, donde justamente como lo comentaba hace unos momentos, tenía que ver con ese método socrático o mayéutica que él funda, que en esencia consiste en plantear preguntas que tiendan a encontrar la verdad. Recuerdo la frase de Poncio Pilatos cuando entrevista a Cristo en el proceso judicial, quidis veritas, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Y justamente Hipócrates también, dale con Hipócrates, perdón, Sócrates, perdón, justamente Sócrates buscaba esa verdad, buscaba encontrar respuestas que le orientaran a encontrar justamente ese razonamiento. Y en el proceso de estar pregunte y pregunte, porque era un buen preguntón, básicamente él buscaba identificar los fallos lógicos del razonamiento.
Algo así como, como supongamos una pareja que le pregunta al galán o la galana, ¿me quieres? Y ¿por qué me quieres? Porque me gustas. Ay, ¿por qué te gusto? Pues por esto. ¿Y pero por qué te gusto? Por eso. Y así, ¿no? De repente llega un punto en que a lo mejor si esta conversación la ha tenido algún novio con su novia, y que la novia haya empezado con este tipo de preguntas, pues posiblemente el novio esté buscando la mejor manera de cortarla por preguntona, ¿no? Es básicamente el diálogo socrático, método socrático también, o mayéutica, que es lo mismo en esencia, justamente se busca pues explicar cada pensamiento, cada verdad fundamental, pero desde un punto de vista racional, ¿sí? Y en este caso, justamente esa búsqueda del conocimiento era la búsqueda que inició Anaxágoras, un contemporáneo de Sócrates, que él hablaba del nous o mente, donde justamente ese nous o mente es la realidad abstracta. Por lo tanto, la esencia del ser humano es básicamente buscar esa realidad abstracta a través del razonamiento. Y en ese sentido, pues el alma es la realidad principal del ser humano. Tenemos otro filósofo que es Platón, que fue su discípulo y el sucesor de Sócrates. Bueno, yendo un poco más allá de la postura socrática, Platón es la primera persona también que en esos días hablaba de la fabilidad o del, digamos, el error que podrían inducir la información sensorial. Generalmente con mis alumnos, en este punto, en ese tema, pongo una anécdota personal. Yo soy nacido en el Distrito Federal, mi madre era enfermera, tenía ella, pues como buena enfermera, tenía su capa, hasta hablando de hace años, tenía su capa, su cofia, y pues cada vez que llegaba de turno del hospital, en mi casa materna, pues había, que aparte era grande, una casona grande, había un corredor donde estaba finalmente al fondo del pasillo, con poca luz, estaba un perchero. Mi madre solía ir a colgar ahí su uniforme, su cofia y su capa. Bueno, pues obviamente yo como niño, cada vez que veía la cofia colgada y la capa también montada en el perchero, pues yo le veía justamente, pues figura, le encontraba una silueta de un ser humano, de un fantasma, de un monstruo tal vez. Ahora, esto es lo que es en realidad una ilusión óptica y revela muy bien que justamente lo que están viendo mis lindos ojitos, lo que yo veía como niño, pues en realidad es algo poco confiable, porque finalmente lo que para Platón va a ser muchísimo más importante que la información sensorial va a ser el proceso racional o interpretación que yo hago sobre esas sensaciones. Y él dice, Platón, que el conocimiento se va a derivar justamente de esas sensaciones que percibe el ser humano. Bueno, en este caso, para culminar por esta sesión, por este video, con ese autor, cerramos con las aportaciones de Platón, aportaciones platónicas. Él diferenciaba entonces, en función de lo que acabo de decir, lo sensorial, que es lo que yo percibo a través de los sentidos, y lo racional, que se revelaba, perdón, a través de el pensamiento racional, y él lo llamó a eso formas, ¿sí? Y estas formas o estructuras son las que le dan orden a lo que es el mundo o lo que es la realidad. Él hablaba que estas formas van a ser suprasensoriales, es decir, están por encima de la sensorialidad, y aparte son trascendentales, es decir, preexisten aún cuando no haya una percepción visual. También en el libro de David Hottersall,
menciona justamente una situación que tiene que ver con esta postura platónica. Hubo un filósofo ya mucho más, más reciente, bueno, son también ya de 1500 más o menos, pero que vivió siglos más tarde que Platón, que él decía que, bueno, ok, sí, ciertamente el mundo existe porque lo veo, y por lo tanto, cuando yo no veo el mundo deja de existir. Actualmente pensamos que ahorita pues el cuate se drogaba por ese tipo de situaciones. Pero hubo un tiempo que justamente se discutía esta situación, o sea, se decía, bueno, ¿será o no será? Y por lo tanto, aquí tendríamos que ver esta parte tan importante de lo que es estas supersensorialidad y trascendencia de las formas, de lo racional. Es decir, el mundo va a seguir existiendo independientemente de que yo lo perciba o no lo perciba. Porque entonces esto equivaldría a afirmar que una persona que es invidente o silente o que tiene una discapacidad sensorial múltiple, o sea, que es sordomuda, ¿sí? Y aparte ciega, invidente, como en su momento creo que lo fue Ana Frank, entonces no puede acceder al conocimiento. Es un error, porque finalmente sí pueden acceder al conocimiento y también, obviamente, el mundo existe en estricta independencia de que la persona pues no lo perciba de ninguna manera, ¿sí? Esa es como una aportación que podemos deducir justamente del trabajo de Platón. Y bueno, en ese sentido también algo muy importante es que Platón es la primera persona que logra establecer la forma de incrementar la exactitud del conocimiento a través de la medición y del razonamiento deductivo. Es decir, su obra podríamos decir que era una obra más orientada a lo científico explicativo y justamente a través de la deducción, que básicamente es sacar de lo general a lo particular, ¿sí? Sacar reglas que sean válidas, o sea, reglas universales que sean válidas para cualquier caso individual, que es lo opuesto al método inductivo, ¿sí? De una situación individual establezco una generalidad para todos los casos. Y otra obra, finalmente, por la cual también se le recuerda a Platón, pues que él anticipó justamente con esto de la medición, pues el moderno campo de la evaluación psicométrica o evaluación psicológica a través de pruebas de personalidad, inventarios, pruebas de dibujo, pruebas a lo mejor de razonamiento matemático complejo o de realizar algunas tareas. Y Platón, pues de alguna forma se anticipó a esto. De hecho, él también, en una obra que también escribe, que no tiene relevancia pues para la psicología, pero que también se menciona, es La República, donde él justamente, en función de esta parte de la supersensa, de los pensamientos y las sensaciones y de la percepción, pues habla que justamente las personas somos de una forma específica porque pareciera que estamos predestinados a ser de ese grupo selecto, ¿no? Y él incluso dividía al país, a su isla, pues, la dividía justamente en aquellos que iban a ser reyes siempre, aquellos que iban a ser siempre militares o soldados, guerreros, aquellos que iban a ser bardos, filósofos, poetas, y aquellos que iban a ser gente del populacho, obreros, campesinos, artesanos, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto también de alguna manera tiene que ver con ese agrupar características individuales y buscar una categoría que los generalice y poner esas categorías justamente como algo que es irrefutable. Bien, pues espero que esta pequeña aportación pues sea de su agrado. Cualquier situación, cualquier duda, por favor, a través de los comentarios de Classroom. Sí, le gustaría que sí, por favor, me mande sus dudas para yo responderlas. Sabemos que pues esta situación de esta modalidad virtual, pues a veces no permite esa interacción directa con el asesor, con el docente, pues como me quiera llamar. Por lo tanto, pues sí necesitaría que escriba algún comentario, alguna duda, sugerencia incluso para mejorar esto. Por mi parte es todo, no me despido sin antes agradecer su atención y nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta pronto.